Para trabajar con intersecciones complejas, lo que vamos a hacer es discretizar la intersección que vemos que es compleja en varios puntos. Entonces, a todos estos puntos les vamos a calcular la altura y estas alturas las vamos a posicionar en la planta en el punto que corresponda. Luego, con la suficiente cantidad de puntos, vamos a poder tener una representación lo suficientemente fiel de la intersección. Entonces, todos esos puntos los unimos con una polilínea y de esta manera estaríamos generando nuestra intersección compleja, ¿cierto? Hay intersecciones que no podemos representar directamente mediante elipses, mediante círculos o mediante líneas, y todas estas intersecciones tenemos que necesariamente discretizarlas para poder hacer una idea de cómo estarían quedando. Ya un ejemplo clásico es la intersección de cilindros. Entonces vamos a hacer la intersección del sector izquierdo, porque este proceso obviamente ustedes entienden que es bastante largo, y ustedes les queda entonces completar la intersección del sector derecho. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es verificar el axonométrico, verificar el dimétrico, perdón, para poder actualizar un poco algunas intersecciones aquí. Ustedes van a poder observar que aquí en realidad se genera una elipse, se genera también otra suerte de elipse por acá. Eh, lo que vamos a hacer antes de ponernos a dibujar en el isométrico. Vamos entonces a AutoCAD, vamos a dibujar el contorno, vamos a dibujar el dimétrico de nuestros dos cilindros. Entonces vamos a dar nuevamente ejes de 100. Entonces voy a quitar el isodraft y vamos a ir eh, vamos a generar nuestro cuadradito aquí en el centro, 10. Y voy a rápidamente copiar este cilindro que está aquí. Ya vamos a copiarlo hacia AutoCAD. Vamos a achicarlo un poquito. Les entregué los datos de este cilindro en el aula virtual. ¿Ya? El radio el diámetro, perdón, del cilindro grande es de 40, el diámetro del cilindro chico es de 20 y la altura es de 80. ¿Ya? Así entonces tenemos definido completamente nuestro cilindro. Vamos entonces con primero el alzado, que lo podemos hacer fácilmente. 80, 40, 80, 40. Tenemos un círculo que tiene un radio de 10 a un diámetro de 20. Entonces vamos a trazar aquí en la planta 80, 40, 40. Y esto nos va a servir para poder trazar el sector pequeño, ¿cierto? Vamos a mover estas líneas en una distancia de 20, perdón, una distancia de 10. Vamos a mover esta otra línea en una distancia de 10. Y vamos a recortar los excesos. Entonces ahí tendríamos ese sector de ahí. Vamos a dibujar aquí una línea para poder hallar el centro. Y trazamos entonces un círculo de un diámetro de 20. Y vamos a recortar también los excesos. En estos dos sectores, estos dos dibujos están completos. ¿Ya? Lo que falta es actualizar el plano de elevación, ya que el plano de elevación en este caso estaría incorrecto. Vamos a entonces trazar líneas verticales desde los extremos de nuestro cilindro y vamos a trazar aquí las alturas. Y vamos a nuevamente recortar los excesos. Recortamos aquí, recortamos acá, recortamos acá y me falta recortar aquí abajo. Ahí vamos entonces, vemos cómo se va generando nuestro dibujo. Vamos a elevar también estas líneas de aquí que nos van a dar los límites del cono, o sea, perdón, de nuestro grifo. Por ahí.
Vamos a nuevamente recortar los excesos aquí, acá, acá y acá. Y también en el centro. Vamos a hacer el chequeo entonces de algunas intersecciones. Voy a crear una capa auxiliar para que me ayude a generar algunas intersecciones importantes e ir viendo qué es lo que va faltando en este dibujo. Si nos colocamos nosotros en este punto de aquí, este punto de aquí tiene su símil, perdón, vamos a la capa auxiliar. Si nosotros partimos desde este punto tiene su símil acá, nos podemos ir hacia la derecha, subimos a 45 grados, esto lo tengo desactivado, vamos a subir a 45 grados. Este punto tiene su símil aquí arriba, ¿cierto? Entonces ese punto está ok, ese punto está bien. Pero si nosotros tomamos este punto de aquí, nos vamos a ir hacia la derecha, nos movemos hacia arriba, vamos a encontrar que vamos a intersectar por acá, ¿cierto? Este es el borde del círculo en la horizontal. Y no estamos intersectando realmente en la misma posición en la que está este punto aquí abajo. Entonces nosotros vamos a hallar que la intersección se encuentra aquí y por lo tanto en teoría debiésemos marcar un punto en esa posición. Entonces vamos a marcar este punto ahí. Como ustedes pueden notar, eso pasa para todos los puntos que pertenecen a esta curva. Todos los puntos que pertenecen a esta curva se generan en realidad puntos que quedan hacia el interior aquí. Entonces se genera como una suerte de circunferencia en ese sentido. Entonces vamos a crear más capas auxiliares y vamos a ir completando ese contorno que falta en el dibujo. Entonces voy a apagar esta capa auxiliar 1. Como ustedes podrán notar, lo primero que tengo que hacer yo en este dibujo es recortar aquí y recortar acá, puesto que estas dos líneas no son correspondientes a elementos del dibujo propiamente tales. ¿Ya? Vamos a crear una segunda capa auxiliar. Las voy a dejar más delgadas porque no tiene sentido que las capas auxiliares sean gruesas. Y voy a generar también una tercera capa auxiliar. Entonces voy a definir 4 puntos. Eso me voy a dar por satisfecho para poder avanzar hacia el isométrico. Entonces en la capa auxiliar 2 voy a tomar otro punto intermedio. No puedo tomar este, ni puedo tomar el punto extremo, sino que voy a trazar una línea en algún punto cualquiera. Las voy a trasladar y voy a hallar sus intersecciones en cada elemento, ¿cierto? Entonces voy a trazar esta línea nuevamente hacia arriba. Como podemos observar, se me genera un punto aquí. Lo voy a trazar en la capa contorno. Y también aquí puedo obtener la intersección acá abajo, ¿cierto? Que me generaría ese punto de ahí. Voy a hacer un punto en una capa auxiliar 3. Voy a trazar una recta aquí vertical hasta intersectar en alguna posición por acá. Y vamos a hacer la proyección en el dimétrico. Aquí trazamos las dos rectas horizontales aquí. Y levantamos esta línea hasta intersectar con estos dos puntos. Y marcamos las intersecciones. Una por aquí y otra por acá. Podría incluso añadir un tercer punto. Lo voy a hacer para poder tener más... para poder tener una discretización mejor. Vamos a añadir aquí un punto intermedio. Vamos a ir hacia acá, intersectamos en distancia, vamos hacia abajo, 45 grados, intersectamos por aquí y subimos. Entonces ahí tendríamos ese otro punto intermedio
y su simétrico en la dirección vertical estaría en esta posición. Entonces, en la capa contorno vamos a puntos y vamos a crear una spline, que es una polilínea pero suave, que una todos estos puntos. Vamos a generar esta curva de aquí. De esta forma nosotros tenemos definida la intersección entre estos dos cilindros. Como ustedes pueden observar, esto no es una elipse, es decir, nosotros no tenemos elipse que coincida con esta intersección. La elipse se forma por intersecciones entre planos y circunferencias o entre planos y cilindros, ¿ya? Entre planos y conos. No se genera a partir de la intersección entre dos cilindros, un cilindro con el otro. Entonces, por eso es que este problema es tan particular. Vamos a identificar todos estos puntos aquí en la planta, los vamos a ir traspasando a el sistema, a nuestro isométrico. Para eso voy a activar todas mis capas auxiliares. Esta capa auxiliar sigue estando muy gruesa. La capa contorno la vamos a dejar más gruesa. Voy a copiar todas estas líneas, todos estos puntos a mi sistema, en la planta, los voy a identificar bien. Y como ustedes podrán observar aquí, yo voy a poder trazar cuáles son las alturas de cada uno de estos puntos. Entonces voy con la altura de cada uno de estos puntos, voy a poder traspasarlos al isométrico. Entonces vamos con lo sencillo, vamos a trazar los ejes del isométrico, que sabemos que son a 30 grados. Vamos a crear nuestra separación de 10 y 20. Y vamos a generar el rectángulo que contiene vamos en realidad a copiar el dibujo de planta. Ustedes lo pueden hacer como ustedes les convenga. Entonces me voy a colocar en planta y vamos a dibujar este plano de planta. Entonces sabemos que los límites máximos son 80, 10, 20, 80 y ahí estamos. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar estas líneas auxiliares. Me voy a colocar en el IsoDraft para poder generar esta elipse. IsoCircle, centro, y su radio sabemos que es de 20. Entonces ahora podemos cortar todo lo que sobre. Esto y esto están sobrando. ¿Ya? Entonces, esta circunferencia sabemos que se repite a 80. Entonces la vamos a copiar hacia 80. Y sabemos que tenemos estas dos circunferencias aquí que vendrían estando en los planos XZ, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos que hacer la proyección en el plano XZ de estas circunferencias de radio 10. Ya vamos entonces a pasarnos a trabajar al plano XZ, que vendría siendo este. Vamos a trazar esta elipse axis end. Vamos a definir un centro cualquiera y vamos a trazar, perdón, me faltó isocircle, un centro y el radio. Ya, entonces estas las vamos a trasladar a su altura correspondiente. El centro de estas circunferencias está a 40. ¿Ya? Entonces voy a mover esta circunferencia desde su centro. Voy a seleccionar el centro como punto base y lo voy a mover en 40 hacia arriba. Y sabemos que esta circunferencia se repite a 80 hacia la derecha. Y entonces de esta forma yo tengo más o menos las posiciones en donde van todas las circunferencias. Eso es normalmente lo primero que uno tiene que hacer cuando trabaja en el isométrico con circunferencias, identificar bien la posición de todas las circunferencias. Y luego nosotros podemos en la capa contorno empezar a trazar algunas líneas de referencia, ¿cierto? Como por ejemplo las alturas, los bordes de este cilindro,
y los bordes de este otro cilindro. Ya esta distancia, esta en realidad está marcado a 30 grados, ya 120 en realidad son 30 respecto a la vertical. Sabemos nosotros entonces que aquí hay algunas líneas que no existen, ¿cierto? Nosotros tenemos que hallar las intersecciones correspondientes para poder entonces encontrar la intersección buena de nuestras dos elipses, ¿ya? En eso vamos a trabajar ahora. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las posiciones en las que están estos puntos para luego poder entonces identificarlas en nuestra elipse. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una nueva capa, que va a ser una capa auxiliar que vamos a dibujar aquí encima, que va a ser una capa de planta, pero en el dimétrico. ¿Ya? Esta es una capa auxiliar, la vamos a dibujar en amarillo. Y en esta capa lo que vamos a hacer es trazar sobre este mismo dimétrico el cuadrado correspondiente para poder hacer nuestra proyección hacia el plano horizontal. Entonces vamos a ir a planta dimétrico, vamos a trazar nuestro cuadrado, que sabemos que es de 80 por 80, o sea, perdón, de 40 por 40. Le voy a quitar el ancho. Y vamos a hacer las proyecciones a los planos justamente aquí encima de donde nosotros estamos trabajando. 40, 40, 40 y a 30, ¿cierto? 40, 40 y 40. Entonces voy a utilizar el ISO Draft en el plano horizontal, ISO Plane Top, para crear mi elipse. El centro de esta elipse sabemos que está aquí. El centro entonces estaría aquí y ese vendría siendo el radio. Entonces, como ustedes pueden observar, yo generé esta misma elipse que tengo acá, pero adherida o copiada en realidad, pegada a este sector de aquí. ¿Para qué me sirve esto? Para poder hacer la proyección de los puntos que yo tengo aquí marcados. Entonces voy a marcarlos en la capa contorno, voy a marcar todos los puntos que yo voy a trazar y todos esos puntos los voy a proyectar hacia sus posiciones respectivas en el 3D. Entonces vamos a utilizar alguna capa auxiliar. Entonces este punto se va a trasladar hacia acá. Perdón, me falta una circunferencia más. Me falta la circunferencia en el plano IZ. ¿Ya? Elipse, isocircle. Ya, ahí está entonces nuestra circunferencia. Lo voy a también dejar en esta capa planta dimétrico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir proyectando estas líneas hasta la posición del punto de la circunferencia que corresponda y luego las vamos a proyectar hacia este sector de acá, marcando los puntos que vayamos obteniendo. Entonces este punto de aquí, ese punto que está ahí con la línea verde, aparece por aquí. ¿Ya? Voy a seguir al auxiliar celeste, vamos al auxiliar 3, vamos a proyectar esta línea que vendría avanzando primero hacia nuestro eje, después avanzamos en dirección horizontal, pues vamos hacia abajo e intersectamos en estos dos puntos, ¿cierto? Entonces vamos a marcar estos dos puntos, este punto aquí y este punto acá. Seguimos con la capa azul. Vamos a tomarlo, irnos hacia nuestro eje que está graficado en amarillo, proyectar, proyectamos hacia abajo y nos vamos nuevamente hacia el costado. Y marcamos los dos puntitos que acabamos de obtener. ¿Ya? Esto es simétrico, ¿cierto? Entonces no
Por eso es que las intersecciones las marco en los dos sentidos, porque una es la intersección que se obtiene arriba y la otra vendría siendo la intersección que se obtiene abajo, o sea, el sector izquierdo de la intersección y el sector derecho de la intersección. Seguimos con la capa de color morado, ya que esta capa está en alturas. A ustedes, la idea es que sean lo más ordenados posible, traten de trazar todo esto en capas auxiliares, cosa que después puedan irlas apagando. Entonces marcamos este punto aquí y este punto por acá. Y finalmente me queda un último punto que vendría siendo este extremo, que lo vamos a nuevamente graficar en la capa aux. Este punto de aquí lo proyectamos, no se observa muy bien cuál es el punto, es este punto que está aquí arriba, lo vamos a trasladar horizontalmente, luego trasladamos hacia acá, proyectamos, vamos hacia abajo y marcamos cuáles son los extremos. Punto aquí y punto por acá. ¿Ya? Ahora, sobre cada uno de estos puntos, lo que vamos a hacer es trazar la altura. ¿Ya? Entonces tenemos que copiar uno de estos puntos hacia este dibujo que está ya tridimensional. Vamos a partir con los puntos extremos, que fue el último que creé, que vendría siendo este punto de aquí. ¿Ya? La altura de ese punto la ponemos aquí. Voy a copiar, vamos a utilizar la capa alturas 2 para este fin. La altura de este punto se obtiene siguiendo la línea verde, que es la proyección en el alzado, y tomando la distancia que hay desde aquí hasta el punto, ¿cierto? Hasta aquí. Entonces esta altura la vamos a mover y la vamos a dejar en el punto que corresponda. ¿Ya? Entonces seguimos la proyección. Línea verde, seguimos aquí la proyección, línea verde y los puntos en donde corresponde es colocarlo aquí y colocarlo también en este sector de acá. Entonces vamos a copiar este punto de aquí hasta acá. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las alturas de esos dos puntos definidas en la planta. Seguimos con la línea morada. Entonces vamos a trazar la altura desde la línea morada hasta el punto. Aquí tenemos dos puntos, ¿cierto? Tenemos un punto por aquí y tenemos otro punto por allá arriba. Ya vamos a trazar primero uno. Vamos a mover el sector de aquí. Este punto de aquí lo vamos a mover hacia donde esté la línea morada. Y esto lo vamos a copiar en el otro sector. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos dos puntos? Porque la distancia hasta el punto de abajo me va a dar la intersección en el sector inferior, me va a dar la intersección en este sector, en todo este sector eh, inferior, ya lo que está marcado en verde, y la intersección con el punto de arriba me va a dar la intersección superior. ¿Ya? Entonces voy a usar la otra capa de alturas, la capa de alturas 3, para trazar las distancias hasta la intersección superior. Hay que estar súper atentos en cuáles son las alturas que estamos entonces generando. Entonces me voy a ir hasta las intersecciones moradas y voy a colocar estos puntos en esa intersección. Entonces se me tapó la línea roja, sin embargo debiese estar el punto ahí marcado. ¿Ya? Entonces las intersecciones inferiores están en líneas rojas y las intersecciones superiores están en líneas amarillas. Voy a apagar por mientras la línea de alturas, de alturas amarillas. Voy a activar alturas 2 y vamos a desactivar alturas 3. Y voy a generar únicamente las intersecciones inferiores. Y con eso estaría más o menos la idea para que ustedes continúen con el dibujo. Ya voy a seguir entonces marcando algunos puntos más para no alargar mucho más el video. Solamente hasta las intersecciones inferiores. Ya la línea azul entonces subimos hasta esta intersección. Esta línea la vamos a desplazar hasta
las intersecciones azules en la planta, ¿cierto? En la planta en el isométrico, y la vamos a generar por aquí. ¿Ya? Vamos con la siguiente intersección, que vendría siendo la línea celeste. La línea celeste trazamos de aquí hacia arriba, intersectamos por acá. En realidad vamos a moverlo de aquí. Movemos hacia la intersección en donde esté el punto celeste, que es aquí. Y luego vamos a copiar este punto celeste, esta altura, hacia acá. ¿Ya? Y queda un último punto que vendría siendo esta línea verde que está en el extremo, cuya distancia sabemos que son 30. ¿Ya? Entonces vamos a mover la línea simplemente hasta el punto verde que nosotros tenemos marcado aquí en el extremo. Entonces, como ustedes pueden notar, aquí yo ya puedo generar una línea. Vamos a generarla en la capa contorno, uniendo todas estas líneas rojas. Yo puedo generar una curva que representa la intersección de estos dos cilindros. Entonces esta línea yo la voy a y la voy a pasar a mi dibujo en el isométrico. ¿Ya? Dado que yo no tengo un punto base, vamos a copiar esto considerando el punto base que vendría siendo este de aquí, este punto verde, que es la intersección entre estas dos líneas. Entonces ahí entonces estaría esa intersección marcada, y por lo tanto esta línea la podríamos recortar ahí. Este sector queda visible y el sector de allá queda oculto. Entonces tenemos que volver a hacer el mismo procedimiento para poder generar la línea que está oculta en la capa de líneas ocultas, y la línea visible dejarla en la capa contorno. ¿Ya? Eh, les pido que continúen entonces con el procedimiento para las alturas 3, que vendrían siendo las alturas de los puntos superiores. Yo les voy a subir el desarrollo de este problema resuelto, y para que ustedes puedan comparar cómo es que les quedó. Ya yo les voy a subir resuelto el sector izquierdo, y la idea es que ustedes completen el sector izquierdo y el sector derecho, que lamentablemente no son simétricos. ¿Ya? Entonces no es llegar y hacer un mirror para poder obtenerlo, sino que tenemos que repetir este procedimiento en el sector que hicimos en el sector izquierdo hacia el sector derecho, hacer las proyecciones, encontrar los puntos y así obtener esta intersección, que como ustedes pueden observar aquí se ve bastante estética. Hasta aquí voy a dejar el video, les voy a subir entonces la solución de este sector de aquí completo, y ustedes entonces quedan con la tarea de completar el dibujo de las intersecciones de los cilindros, ya de hacer las capas de líneas ocultas y todo el tema. Hasta luego entonces.